Muchas gracias, Pacho O'Donnell, por recibirnos en tu casa. Hablemos de otra cosa. Al contrario, gracias a vos, es un honor. En esta época tan particular, y como es tan particular, la primera pregunta es ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando? Estoy preocupado, básicamente, tratando de llevar adelante este tiempo difícil, ¿no? He estado trabajando en algún libro mío, he estado... ¿Número? Ya perdiste la cuenta, pero ¿qué número sería? Debe ser 22, 23. Sí, un libro sobre temas históricos que de alguna manera toma toda la etapa previa a la organización nacional, que el siglo XIX básicamente ha sido mi especialidad. Y te veo muy activo en las redes sociales, en Instagram. Estás dando casi como una cátedra con un libro. No tanto, no. Son cursos, hacemos 2 capítulos por día. Además tiene la particularidad de que Instagram no me deja entrar más de 5 o 6 minutos por capítulo, así que es muy interesante el tener que reducir momentos o personajes. Y con muchos seguidores. Con muchos seguidores, sí, entusiasmado, interesado bastante. Yo soy una persona bastante aislada, te diría. Bueno, el intelectual es solitario, ¿no? Tiene que estar... Seguramente, yo nunca me he animado a llamarme a mí mismo intelectual, pero digamos, sí, además esto de las redes a mí me da una posibilidad de una comunicación controlada, digamos, ¿no? Que me resulta muy gratificante, o sea... además, muy recibido y con muchas respuestas, con muchas idas y vueltas interesantes. Así que está bueno. En un libro de hace algunos años, de conversaciones con Eduardo Anguita, vos le dijiste que no tenías un deseo de llegar a los 90 años. Tenés 78. Sí. ¿Por qué dijiste eso? Yo diría más bien que yo no aspiraba a llegar a los 30. Yo siempre tuve la especie de obsesión que la cosa se terminaba a los 30 años. Y en realidad conectás con algo que es mi sensación de muerte. Siempre tuve una gran presencia de la muerte en mi vida. Es decir, pero una presencia estimulante, te diría. No de temor. No, es de resignación y de saber, bueno, que el partido dura 90 minutos y que en esos 90 minutos tenés que tratar de hacer las mejores jugadas, si puedes hacer un gol maravilloso, o por lo menos hacer buenos pases. Eso es claro. Fíjate vos que el recuerdo más antiguo que yo tengo es el de haber estado hecho un ovillo abajo de una silla en un lugar oscuro, que seguramente sería el living de mi casa, con todas las luces apagadas y llorando. Me acuerdo que una persona que trabajaba en casa me preguntó, ¿qué pasa? Y yo, para no explicarle algo, tendría 4 años, le dije, me duele la panza, dije, para salir del asunto. Y no recuerdo que en ese momento hubiera habido la muerte de nadie especialmente próximo, nada que hubiera estimulado esa idea, sino que es casi como una especie de claridad metafísica, te diría, de la temporalidad de la vida, ¿no? Dijiste ahí en ese libro una cosa durísima, que es, el suicidio está previsto. Claro, yo he sido mejor dicho, yo soy un neurótico grave, pero compensado, o sea, a través sobre todo de una buena terapia psicoanalítica y de buenas relaciones y del azar y de un cierto coraje y esfuerzo que puse de mi lado, he podido vivir. Pero yo tenía en mi adolescencia una fantasía de suicidio muy grande. No le encontraba la punta a la vida, digamos. ¿Cuánto tardaste? ¿O en qué época dijiste, es esto? Porque vos fuiste de todo. Fuiste psicoanalista, yo creo autor... que eso ha sido reactivo. Eso ha sido reactivo. O sea, la idea de no poder se transformó en un poder. En un poder, digamos, de capacidad, digamos, ¿no? Excesiva, porque me parece que me he metido en demasiados campos. ¿Y cuándo le encontraste la punta a la vida? Y yo creo que fue una relación que tuve con una chica, con una mujer, donde fue una relación de satisfacción sexual, que era uno de mis campos más complicados, digamos, ¿no? El tema de mi sexualidad. Y habrá sido a los 19 años, 20 años. Pero ¿por qué hablas de algún tema de no definición de la sexualidad o qué era? De todo. O sea, tuve una iniciación sexual complicada, como suelen
o solían, pero solían tenerlo los varones, bueno, también las mujeres, pero había una especificidad de la iniciación sexual de los varones que siempre era bastante traumática, o sea, generalmente lo hacías en situaciones muy poco amorosas y a lo mejor con todo tu grupo de amigos esperando el otro lado de la puerta para entrar, o sea, también pienso que los varones superamos de alguna manera la iniciación sexual, que por condicionantes sociales, sobre todo antes, eran ceremonias iniciatorias bastante complicadas. Hablemos de los viejos en la historia. ¿Se puede decir los viejos, digamos? A mí me gusta la palabra viejo y vieja, Los viejos... porque creo que el haber transformado esas palabras en algo malo, que debe ser reemplazada por otra, por persona mayor, adulto mayor, tercera edad, cuarta edad, no sé, todo eso, es como cuando a la lepra se le cambió el nombre y se le puso mal de Hansen, ¿no? Porque, ¿Y qué te pasa con la palabra abuelo, cuando no está dicho por un nieto? ¿Qué te pasa? Me parece que está tratando de reemplazar la palabra viejo, pero puede ser una palabra dicha con mucho cariño también, con mucho afecto también, ¿no? No, te decía, el papel de los viejos en la historia siempre fue muy importante, ¿no? En el Senado romano, el cacique mayor en la tribu, ¿no? El camarlengo entre los cardenales en el cónclave, ¿no? Para elegir de papa. No sé si por ahí, porque había pocos viejos antes. Esta es una época que cada vez la vida se extiende más, ¿no? ¿Cuándo fue que los viejos empezaron a no ser tan apreciados? Yo tengo dos, seguramente hay distintas, pero te puedo dar dos explicaciones. Una, que anteriormente, cuando los viejos eran respetados, la sabiduría era acumulativa. O sea, el viejo era más sabio que los jóvenes porque había vivido más. Entonces había tenido más experiencias, había podido leer más. Actualmente, el niño de 12 años sabe más que yo las cosas que supuestamente son útiles para la vida. Maneja mucho mejor el internet, sabe muy bien cómo hacer un zoom, no se confunde, o sea, digamos, el conocimiento del viejo ha perdido valoración. Eso es un equívoco, o sea, debería seguirse teniendo en cuenta esa sabiduría que da la experiencia, pero no es lo que sucede actualmente. Y otro tema para la descalificación del viejo es que vivimos en una sociedad capitalista basada en la producción, como siempre, pero que le ha agregado el consumo. O sea, en una sociedad que se sostiene sobre el consumo. Si dejáramos de consumir, el sistema social se derrumbaría. Y entonces, lo que valora la sociedad de consumo es aquellos que tienen capacidad de consumir. Y ese no es precisamente el viejo. El viejo tiene mucha menor, en su generalidad habrá los viejos de buena posición económica, pero no son la enorme mayoría, más bien son los viejos que se han jubilado, que han perdido su lugar en la cadena productiva. Bueno, hace unos días hubo una persona muy importante que tomó una decisión aparentemente de protección a los ahora llamados adultos mayores. Te propongo verlo y lo charlamos. ¿Cómo no? Nosotros lo que vamos a pedirles hoy a los adultos mayores es que antes de salir hagan un contacto previo con el gobierno de la ciudad para ver si no podemos nosotros solucionarles el problema por el cual tienen que salir. Acá no buscamos prohibir a nadie, lo que buscamos es ayudarlos, es cuidarlos, es ayudarlos en sus necesidades cotidianas para evitar al máximo posible que tengan que salir a la calle, dado el riesgo de contagio. Bueno, acá, no sé, hay múltiples lecturas, ¿no?, de lo que quiso hacer el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Uno podría ser cuidarlos, otro, no nos ocupen lugar en los sanatorios, en los hospitales, y otro, bueno, ustedes son las víctimas predilectas de este virus. ¿Vos qué lectura haces? Se puede hacer, como decir, distinto. Una es una lectura sanitarista, y entonces diríamos que evidentemente el COVID tiene una particular predilección por las viejas y los viejos. O sea, si vos tomás la cantidad de contagiados que la pasan mal, ¿no es cierto?, que es el 10%, y la cantidad de contagiados que se mueren, que es el 5%, bueno, en ese 15% hay estadísticamente una cantidad de viejas y de viejos que llega al 80%. O sea, evidentemente los que se mueren y sufren, digamos, en la pandemia son básicamente los viejos.
Entonces, como en gran medida el efecto, digamos, de la pandemia se mide por los muertos, entonces yo creo que la medida sanitarista es si evitamos que los viejos se contagien, vamos a poder controlar la cifra de muertos, porque en todo caso los jóvenes por ahí vamos a poder ir abriendo la cuarentena, porque si bien se van a contagiar, pero no es claro que se van a morir. Lo que pasa es que pasa al anecdotario de las situaciones pésimamente mal contadas. Le pasó también al presidente de Francia, Macron. Claro. ¿Cuál es el matiz ahí de lo mal contado, de lo mal hecho? ¿Qué está bien y qué está mal de esa medida? La medida yo creo que es más, como te decía, sanitarista en función de manejar los recursos y demás. No creo que tenga tanto un sentido humanitario. Después uno le puede poner, o ellos han querido ponerle un sentido humanitario, pero básicamente ha apuntado a una cuestión básicamente estadística. De todas maneras, como eso se abre a distintas perspectivas, es decir, en realidad la base es que no hacía falta prohibirlo, es decir, los viejos tenemos la suficiente capacidad de discernimiento para darnos cuenta que somos los principalmente amenazados y que por lo tanto nos tenemos que cuidar más que nuestros hijos o que nuestros nietos. Eso me parece que no hay necesidad de transformarlo en una ley, digamos, ¿no? ¿Qué te pasó cuando viste, ya circularon varios memes, a esa señora de más de 80, Sara Oyuela, que sacó su reposera y se puso a tomar sol en un parque, ¿no? Y hay quienes ya la han puesto en los memes con los tanques de Tiananmen y la reposera delante, ¿no? Como que de alguna manera ella hizo un acto de rebeldía frente a esto. Sí, yo le diría a esa señora que se cuide porque por ahí se va a contagiar, digamos, ¿no? Eso pasó también en las entrevistas que les hicieron a varios famosos viejos. Algunos decían, yo voy a caminar todo lo que se me da la gana, qué sé yo. Yo creo que algunas sintieron como si les hubieran dicho viejo de mierda, ¿viste? Y entonces reaccionaron como si hubieran sido insultados. Bueno, que hay yo creo que a ese famoso de edad que dice que va a caminar, que no lo haga porque entonces tiene muchas posibilidades de contagiarse. Esta señora, yo te digo, es una rebeldía un poco infantil, o sea, está bien. Pero que guarde la reposera y que se vaya a su casa y se quede en su casa. Pero lo que pasa es que le tocó el punto flaco al mayor adulto, que es muchas veces vos te vas incluso exigiendo, te pasará, mucho más que en otras etapas de tu vida. Es decir, a ver cómo estoy en esto, a ver si estoy 10 puntos en esto, ¿no? Sí, está bueno. A ver cómo que no puedo ir a bajar el tarro del último estante. Sí que puedo. Claro, ahora tocas otro tema que es un tema espinoso, pero que a mí he trabajado sobre esto. Y es el tema, ¿es mentira que el viejo es alguien deteriorado? Yo te diría que no es tan mentira, porque, a ver, lo que evidentemente está en juego es la sinonimia deterioro-vejez. O sea, lo que te dicen es, vos que estás deteriorado, cuídate. Entonces uno reacciona, no, yo no estoy deteriorado, yo puedo alcanzar el frasco, yo puedo correr el colectivo. No sé si puedes alcanzar el frasco. Si no te cuidaste, si realmente no te cuidaste, no vas a poder alcanzar el frasco y no vas a poder correr el colectivo. Además, si estás bien de carrocería, cuidala. Sí, pero eso es una decisión personal. Es decir, pero si te el caes... deterioro de la vejez tiene que ver con algo biológico. O sea, uno pierde ciertas capacidades, ¿no es cierto? Escuchas menos, ves menos, tenés alguna menos energía. Pero hay algo de que el viejo acepta, compra la imposición cultural de que es un desecho social. Y se deja... Absolutamente. Los seres humanos abandonamos el cuerpo a los 40, 50, algunos lo abandonan ya al nacer y otros más tarde. Pero digamos, promedio del ser humano abandona el cuerpo a los 40 o 50. O sea, que va construyendo una vejez deteriorada. Y el COVID se alegra, digamos, ¿no? Me decís, bueno, ahí está, este tipo yo lo voy a poder contagiar. Pero con este tipo de medidas proteccionistas, exageradas, sobreprotectoras, ¿no? Valga la redundancia,
Quizás ahí toca el orgullo, ¿no? Porque decís, bueno, nos están corriendo como muebles, es decir, a ver, corramos estos muebles que nos molestan y dejemos el territorio expedito para que puedan pasar los jóvenes a los que estén las camas y los respiradores. Sí, eso está bastante claro, pero yo te insistiría en lo que iba recién. Creo que el viejo no tiene derecho consigo mismo de deteriorarse. Porque la vejez sí, en muchos sentidos, es deterioro. Porque el viejo lo permite, porque el viejo compró la imposición cultural de que la vejez es deterioro. Dejó de hacer ejercicio, engordó, no camina. No se socializa. Tampoco, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso es algo que debe darnos. O sea, ¿por qué los viejos tenemos que ser necesariamente la parte vulnerable, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para que seamos vulnerables? ¿Qué es lo que no deberíamos hacer para realmente llegar a la muerte en buenas condiciones? Porque no es cierto que viene deterioro y muerte. O sea, uno puede llegar a la muerte con las mejores condiciones anímicas y físicas, ¿no? Pacho, ¿qué te pasa cuando ves esto que te voy a mostrar? Anunciaron que abrían los bancos para cobrar asignaciones universales, asignaciones familiares, jubilaciones, para todas aquellas personas que no tuvieran tarjeta de débito. ¿Qué fue lo que pasó? Hay alrededor de 2.300.000 personas que estaban habilitadas para cobrar en el día de hoy. ¿Qué te pasó cuando viste Bueno, eso? eso es un ejemplo, así como decíamos, el anterior era el ejemplo de una mala comunicación. Podemos ponerlo en libro cuando se hable de mala comunicación. Será la idea de que se le va a prohibir a los viejos andar por la calle. Esto es una idea de una mala planificación. O sea, algún idiota o varios idiotas no previeron esto que iba a pasar, que era absolutamente fácil de prever. Porque si vos anunciás que vas a pagar, ni siquiera estaba muy claro qué era lo que se iba a pagar. O sea que todos los que tenían que cobrar algo salieron a la calle. Y bueno, por supuesto, ahí realmente hay una falla importante ¿Y ahí no de te planificación. Un viejo. No, yo conozco muchos jóvenes también que no se las arreglan con los cajeros automáticos. Y además, no es fácil Además, el cobrar la jubilación es una actividad que el viejo jerarquiza mucho. O sea, es algo para hacer que tiene que ver con su dignidad. Y entonces muchas veces vos ves los viejos en los bancos esperando mucho tiempo, sentados, digamos. Pero sin queja. Pero es algo que forma parte de su vida, ir a cobrar su jubilación. Que sea magra o no sea magra, es algo propio, es algo que tiene que ver con su dignidad. No es conocer, además, territorialmente, porque vos cuando decís cajero automático, de pronto zonas residenciales tenés uno en cada cuadra, claro, pero en otras zonas te tenés que tomar 3 colectivos. Absolutamente es cierto, No es es así. cierto, es cierto. Yo vivo acá, por ejemplo, cerca de Pilar, y para ir a un cajero automático, mejor dicho, estoy cerca, pero a bastantes kilómetros de Pilar. Y para ir a un cajero automático tengo que ir a Pilar, ¿no? O sea, tengo que tomar el auto, ir hasta allá. O sea, es cierto, ¿no? Que todos tienen un cajero automático en la esquina, digamos. Bueno, te propongo ahora ver a alguien que pasó por Hablemos de Otra Cosa, que es un viejo joven que está en gran actividad, que tiene mucho prestigio y que vos conocés muy bien. No, yo me siento bien, me siento, en fin, todavía no digo con mis facultades intactas, pero me siento en condiciones de seguir ejerciendo mi profesión. Eso es lo primero que tengo que decir, que es lo más importante. Por otra parte, por supuesto, siento el paso del tiempo y tengo muy presente que me queda mucho menos de vida de lo que ya viví. Bueno, Beto Brandoni, que acaba de cumplir 80 años, que está preparando una obra de teatro que por estas situaciones se ha postergado, que está terminando ya está en imprenta un libro de memorias, Antes de que me olvide, se llama. Qué buen título. Yo tengo una gran admiración por Luis Brandoni. No siempre hemos estado de acuerdo, inclusive algunas veces no políticamente, sino a veces por otras. A veces no hemos coincidido mucho, pero tengo una gran admiración por Beto, tanto como actor como como persona, ¿no? Por su compromiso. Él ha sido dirigente gremial, ha sido el presidente de la Asociación de Actores durante la dictadura, lo cual era
momento realmente muy riesgoso, ¿no? Y además es un actor extraordinario. ¿Y te molestaron los posicionamientos políticos de los últimos años de Beto? No, para nada, al contrario, al contrario. Yo admiro mucho a la persona que es capaz de tener una posición sincera. Digamos, qué lindo el otoño. El otoño, ¿no? Ya que hablamos de los mayores adultos, las hojas otoño, cayendo, ¿no? Este fresno canadiense que nos tira Se insinúa hojas el amarillas, otoño. hojas amarillas. Se insinúa. ¿Cuál es tu estación preferida? Si es que hay alguna. Me gusta el verano, me gusta digamos, la primavera tardía al principio del verano. Es una época que me gusta. Sí. Los viejos, variable de ajuste política, siempre con esas pensiones, esos saberes que son migajas. A veces por ayudarlos, por ejemplo en la época de Cristina Kirchner, para darles cobertura entraron cientos de miles más sin prever su financiación. En el gobierno de Macri, bueno, la reforma previsional con sus 14 toneladas de piedra, ¿no? En el gobierno de Alberto Fernández subió la mínima, pero se le dio un guadañazo a todas las demás. ¿Acá qué pasa con eso? Con la política y con cómo el sustento de la gente que ha trabajado toda su vida, que ha aportado, y ¿por qué sale tan mal al final? ¿Por qué se lo somete a esa miseria? El tema del viejo a nivel mundial es un problema. Porque ya el hecho de haber superado el promedio de vida hace que más personas dependan de los fondos públicos. Y o sea que la asistencia social se va volviendo prácticamente impagable. O sea, los que trabajan tienen que sostener una cantidad de gente que ya se ha jubilado, que cada vez es mayor. ¿Y cómo se resuelve? ¿Va a haber que trabajar? Yo no sé cómo se resuelve. Evidentemente, ¿más años? O sea, una solución muy dura va a ser aumentar la edad de jubilación. Pacho, te propongo ir ahora al túnel del tiempo. Un túnel del tiempo. Buenos Aires despierta una atroz cacería hacia los ancianos. Buen chico, ¿eh? Buen chico, un peligro. Nadie parece estar a salvo en la violencia de una juventud que se disputa un territorio donde la memoria es un pecado. Ahora yo me pregunto, ¿qué clase de corazón tienen? ¿Qué hicieron por nosotros? ¿Qué herencia nos dejaron? José Slavin y Marta González en La Guerra del Cerdo, de Leopoldo Torre Nilsson. Veíamos ahí un avance de lo que fue en su momento gran película de las tantas que hizo Leopoldo Torre Nilsson, La Guerra del Cerdo, José Slavin, otros grandes actores, sobre el célebre cuento de Adolfo Bioy Casares, ¿no? El diario de... Claro, fue premonitorio, ¿no? La idea de que los viejos sobraban y había que eliminarlos. Está, ¿no? En varias películas hay algo de eso, es interesante. Me haces acordar de Adolfo Bioy Casares, una persona a la que conocí bastante. Tuve el honor de darle el Ciudadano Ilustre. Fíjate vos, de acuerdo a la anécdota cuando le dieron ¿cómo se llama? El premio más importante de España, el premio literario. El premio del Príncipe de Asturias. El Príncipe... Sí, ¿no? Príncipe de Asturias. No, premio, bueno, no importa, el premio literario, no me acuerdo. El Cervantes. El Cervantes, gracias. Que yo era justamente diplomático en España en ese momento. Y me acuerdo, él estaba en España en ese momento. No era casual que él estuviera en España porque verdaderamente corría su nombre como candidato. Y me acuerdo de la emoción cuando... Yo estaba ahí atento y me acuerdo que me llamó Antonio Carrizo y me dijo, bueno, le dieron el premio, se enteró antes a Antonio Carrizo. Claro, que yo mismo que estaba ahí con Bioy Casares. Así que fue para mí, yo lo he admirado mucho a Bioy Casares, un tipo, una muy buena persona además, ¿no? Y Bioy... Interesante como él decía, yo decía que bueno, hablábamos de su condición de escritor, y él decía, ¿sabes lo que a mí me hubiera gustado ser? Campeón de tenis. Bueno, jugaba al tenis, y decía que antes de su, en fin, a lo mejor una butad, ¿no? Pero antes de su prestigio como escritor hubiera preferido ser... Bueno, tanto Bioy como Jorge Luis Borges cultivaron una amistad de muy jóvenes, pero Exacto. Los dos fueron muy longevos y siendo muy longevos fueron muy lúcidos hasta el último minuto. Interesante, ¿no? como pareja, diríamos, que se estimularon el uno al otro, ¿no?
Habría que ver si Borges hubiera sido Borges sin Bioy, si Bioy hubiera sido Bioy sin Borges, ¿no? En ese sentido es muy la estrechísima relación que tuvieron. Hace unos cuantos años vos estabas mal herido, entre comillas, de temas cardiovasculares, Sí. estabas excedidísimo de peso. Bueno, ahí tenemos unas imágenes para ver y después te propongo que me muestres algunas de las cosas con que vos revertiste esa historia que iba para un lado y vos hiciste que se fuera para el otro. Lo vemos Dale. y lo charlamos. Además de aprender historia y de pensar juntos, no dejemos de entrenar. La gimnasia oxigena la mente, ayuda a pensar. Además que el COVID nos agarre lo más fuerte posible. Bueno, Pachi, ¿cuándo se dio este vuelco que dijiste voy a dejar de ser ese hombre malherido, fofo y ¿qué Más de hiciste? 100 kilos, como 109 kilos, que 108 kilos. Ajá. Mira, tuve una insuficiencia cardíaca en el 2000, diagnóstico fue en el 2004, y entonces el médico me aconsejó hacer alguna gimnasia para preservar la parte del corazón que el infarto había dejado indemne. ¿Y vos no habías hecho en tu vida gimnasia? No, nunca fui deportista, mejor dicho, nunca, siempre practiqué, jugué al fútbol, jugué al rugby, pero todo sin talento y sin mucha dedicación. Sin ganas. Y entonces empecé a hacer gimnasia y me entusiasmé, o sea, yo es algo que recomiendo, fierros, digamos, ¿no? ¿Hace cuántos años? Eso yo en el 2012 más o menos, ahí empecé sistemáticamente. ¿Te empezó a gustar? ¿Es medio adictivo el entrenamiento? Es adictivo porque notas los resultados enseguida. ¿Y qué haces, por ejemplo? Se te regulariza el azúcar, te baja la presión arterial, te sentís mejor, tenés más energía. ¿Recuperás la sexualidad? Sexualmente estás mucho más activo, mucho más dinámico. O sea, el cambio, digamos, el regalo que te hace el cuerpo es de una gran generosidad, ¿no? Bueno, ¿y esto qué que es? tenés acá es un gimnasio improvisado, porque con el tema de la cuarentena me quedó todo mi equipo allá. Entonces, sobre ¿Qué esta haces, por base de una hamaca en desuso me puse una serie de elásticos duros que me sirve, por lo menos provisoriamente. Por ejemplo, esto es una forma de ejercitar dorsales bastante fuerte, te voy a decir. Además depende de la fuerza que le pongas. ¿Cuánto tiempo entrenás? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuánto? No, absolutamente todos los días. Y además, como lo tengo muy incorporado en mi vida cotidiana, ¿Cuánto tiempo? lo hago por pedazos también. A veces estoy mirando el noticiero de televisión y entreno. Acá tengo también estas mancuernas. ¿Y estas cómo que haces? son? ¿Estas qué son? Esa es la liviana, digamos, esta liviana. Esas son pesadas. Esa tiene como 7 kilos. Y tengo mi rutina, mi sistema, o sea, un día trabajo ciertos grupos musculares, un día, por ejemplo, yo hago hombros y pecho un día, y el otro día hago espalda y brazos, entonces vas alternando. ¿Y empezaste como el cuerpo a cambiar? Sí, por eso te digo el tema del deterioro y la vejez, porque el cuerpo te responde, o sea, el cuerpo tiene músculos siempre. O sea, el cuerpo está ahí, o sea, sos vos el que lo abandonas, el cuerpo no te abandona. El cuerpo está ahí esperando que realmente lo quieras y le des bolilla y lo cuides. En mí, por ejemplo, a mí me sorprende todo lo que fue pasando con mi cuerpo. De pensar que tengo casi 80 años y es apasionante. O sea, pero hay que hacerlo en serio. O sea, no basta con salir a caminar un rato, un día. Eso es como algo para lavar la culpa, ¿no? Pero al contrario, no sirve. Ahora, yo recomiendo los fierros porque es algo que podés, más allá de tener la instrucción de algún instructor, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes armar en tu casa.
¿Cuál sería el kit mínimo? ¿Perdón? El kit bueno, mínimo. mancuernas, todo. Sería bueno que un profesor te dijera más o menos una buena rutina y después la haces. Entonces yo digo, por ejemplo, vas a ver un partido de fútbol, son casi 2 horas. O te la sentás en un sillón a agrandarte el culo, o te tomás 2 cervezas para expandirte la panza, o aprovechás que estás mirando televisión y entrenás. ¿Haces bici fija también? Hago, sí, hago. Sí, no es lo que más me divierte esa parte, pero hago, sí. Bueno, no me quiero mostrar como un atleta, pero sí, lo recomiendo absolutamente además estéticamente, o sea, te pasa otra cosa con la gente y a la gente le pasa otra cosa con vos. Una pregunta, bueno, ¿cómo empezaste? Por eso, pero otra forma de empezar es el espejo. O sea, cuando te mirás en el espejo y ves eso que sos, es decir, no. Esto no puede. Hasta acá llegué. Hasta acá llegué, no. Ese no puedo ser yo, ¿viste? O sea, no. Y capaz que si no hubieras hecho todo eso con tu antecedente cardíaco, quizás no estarías acá, ¿no? Absolutamente. Porque no es tanto que estoy sano, porque desde que he tenido muchas cosas, bueno, se me ha roto el brazo, tuve problema con el tendón de Aquiles, tuve la viborita, ¿cómo se llama? La culebrilla, la cantidad de cosas. Pero lo bueno es que lo superás. O sea, no es que no te pasa nada, es que lo superás. Yo no sé qué me va a pasar con el COVID de esto, pero diríamos, no puedo cantar victoria, pero si me llego a enfermar, de todas maneras, estoy seguro que estoy en mejores condiciones de pelearle que a un viejo que un viejo que ha cumplido con la imposición cultural del deterioro. Bueno, ¿seguimos charlando? Dale, cómo no. Y acá tenés la bici. Pero la bici podés mientras lees o ves un noticiero. No, pero sí pero puedo manejar el Deller no, pero el celular sí. O sea, puedo mandar mensajes. Mi posición del celular mando. Desde ahí. Mando mensajes o recorro. ¿Y no te gusta tanto, decís? No, me cuesta más, pero lo hago porque sé que lo tengo que hacer, pero no me divierte. Te pones también de pronto, viste que pese, claro, puedes ponerle más duro, más. Claro. Vos sabés que muchas veces se ha sentido como que el trabajo físico es como algo que no tiene nada que ver con el trabajo mental. Y a veces aparecen como contradictorios. Pero no, al contrario, digamos, está comprobado por estudios científicos que cuando vos entrenás, te aumenta la circulación cerebral. O sea, que te aumenta la capacidad intelectual. Ahora que se habla tanto de la curva del COVID, que hay que tenerla aplanada, bueno, esto con la edad sería lo mismo, ¿no? Mantenga aplanada la curva, no se vaya al deterioro, ¿no? Sino, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y además es una gran defensa contra el Alzheimer. He sabido que la principal vacuna contra el Alzheimer es tener un entrenamiento constante. Y ¿te dolía todo? Además es divertido, además es muy divertido. ¿Te dolía todo al principio? Sí, claro, al principio te puedes desanimar fácil. Lo que te anima es el hecho de que los resultados son muy rápidos. Rápidamente. ¿Qué llamas muy rápido? Las semanas, los 10 días, ya te das cuenta que el colesterol lo tenés perfecto. Y después te mirás en el espejo y empezás a ver que estás más flaco, que estás mejor, que el rollo que tenías se fue, esa cosa. ¿Cuántos kilos bajaste? Y yo empecé a hacer 108, ahora estoy en 79, o sea, pero no es que me propuse hacer régimen, fue como algo lógico. ¿Seguiste comiendo más o menos igual? Sí. ¿Te gusta comer? No, aprendí a comer mejor. Si esto es una recomendación para los viejos, las viejas. Yo quiero comer fruta, verdura, yo como mucho pescado y después todo, pero sano, muy poco frito, la pasta prácticamente es muy de vez en cuando. Pero comer bien, o sea, no es bueno, no me quiero poner un gurú de la gimnasia, pero sí insisto en que el viejo no tiene por qué deteriorarse, o sea, eso es un combate personal que yo estoy teniendo. Yo sé que la voy a perder, o sea, sé que al final, en última instancia,
la muerte te gana siempre. Pero ahora vas estirando. Pero quiero por lo menos pelearle un poco. Eso A lo largo de la vida es como que tenemos distintas percepciones, ¿no? Cuando sos chico, sos joven, tenés una sensación de eternidad. La palabra muerte no existe, no está. Después a mediana edad es como que la negás, la tirás a un costado, ¿no? Y cuando ya sos adulto mayor, que es claro que te falta mucho menos, que has vivido más de lo que te falta para morir, sin embargo, no hay como una especie de aflicción, ¿no? Yo no sé si porque vas viendo morir a conocidos, amigos. Guar Mestre, el fundador de Canal 13, tenía una frase que me decía: ser viejo es sentir que las balas pican cada vez más cerca. Un poco por el tema de ver morir, ¿no? A distintos hasta que en un momento... Pero sin embargo, la persona mayor tiene como una relación más, no te diría afable, ¿no? Con la muerte, pero como más, no sé si es resignación, ¿qué es? ¿Qué pasa con la muerte a lo largo de la vida? El saber que nos morimos es intolerable para el ser humano. Es tan intolerable que está en la base, diríamos, de las actividades claves. Por ejemplo, está en la base de la ciencia. Es decir, el último propósito de la ciencia es la inmortalidad. Ha logrado prolongar la vida y demás, pero lo de la inmortalidad no es accesible. Después, en la base de la religión, o sea, la religión nos ofrece vidas. No te preocupes, después hay otras vidas. Ahora, ¿es el huevo o la gallina? ¿Por qué el ser humano tiene ese intento, o en cualquier cultura o cualquier religión, tiene esa apetencia o esa vocación por lo eterno, sabiendo que todo va muriendo, todo, ¿no? O sea, bueno, las etapas... sabiendo no, lo negamos. Bueno, pero hay uno una negación, por ejemplo, inclusive como tercera actividad, la filosofía es la necesidad de pensar, ver si a través del pensamiento y del razonamiento podemos descubrir la clave de este absurdo que es la vida. Es azarosa y que en muchos sentidos realmente ese chispazo que decía Sartre entre dos tinieblas, ¿no es cierto? Y ahí aparece, realmente yo creo que es muy importante tener conciencia de la muerte, aunque nos cueste, ¿no? Hablamos de eso un poco recién, ¿no? Isabel I, la reina, la poderosa reina inglesa, decía, cuando estaba en su lecho de muerte, decía: todas mis posesiones por un poco más de tiempo. Y efectivamente, Sartre, por ejemplo, cuando establece que el hombre nace con toda la libertad posible, porque en última instancia lo que haga con esta vida depende de él. Por eso que hablábamos del tema del tiempo, ¿no es cierto? El tema del tiempo. Yo creo que siempre hay una negación de la muerte, tiene que ver con la idea de la postergación. El otro día yo hablaba, por ejemplo, con la idea, me había puesto un poco predicador, y decía: ¿cómo nos cuesta decirle que realmente queremos a quienes los queremos? O sea, que realmente las personas que queremos saben que las queremos, o lo damos por obvio. Ahí también a veces hay un juego de la postergación, la idea de que siempre hay tiempo. Y yo diría no, o sea, algo que tiene que salir de esta etapa de reclusión es la idea de que realmente hemos extrañado gente que queremos y que no la hemos podido ver, no la hemos podido abrazar, no la hemos podido besar. Entonces no podemos salir de esto igual que entramos. Por empezar, tenemos que darnos cuenta que el afecto lo tenemos que expresar, el amor lo tenemos que expresar. Y que si queremos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos, se los tenemos que decir. Aunque sea tan difícil decir te quiero, te amo, pero decirlo como palabra plena, ¿no es cierto?, sintiendo realmente lo que sentimos. Tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo ya, porque igual que para todas las cosas, no hay tiempo. Porque nunca sabes cuánto dura ese tiempo. No hay tiempo. Por eso esa cosa de que nos sorprendió la muerte. No, la muerte no te tiene que sorprender, tiene que ser algo que esté absolutamente previsto en tu vida. Porque si vos sabés que te vas a morir, vas a exprimir todo lo que podés de esta vida. Esta vida es la única que sabes que tenemos.
Y hay que hacer de esto algo digno, algo que realmente en el último minuto, como decíamos antes, en el último minuto que pienses, bueno, valió la pena. Valió la pena. Quizá no hice todo lo que podría haber hecho, quizá no fui todo lo solidario que podría haber sido, quizá no fui todo lo exitoso que podría haber sido, pero valió la pena. Vamos a ver ahora que tu vida sí que valió la pena y que sigue valiendo la pena. Lo vemos y lo charlamos. ¿A quién le hubiera gustado conocer que no conoció? Bueno, hay un personaje mundial que me hubiera gustado conocerlo personalmente, a Mahatma Gandhi. Caía y sigo cayendo de las exaltaciones más espectaculares hasta las depresiones más profundas. Y en esos momentos de depresión destruía todo. ¿Eso a qué se debe? No sé. Ganaría mucho dinero un psicoanalista con eso, ¿no? Hoy comenzamos un nuevo programa que se llama Historias Argentinas. Y como su nombre lo indica, nuestro propósito es recorrer varios hitos que consideramos fundamentales de la historia de nuestra patria. Acá hacemos historia, tratamos de hacer historia imparcial, seria, así que van a escuchar lo mejor y lo peor de Perón. Ustedes sacarán después las conclusiones. El propósito del Congreso de Tucumán fue establecer la independencia, cosa que se hizo, se la proclamó, y también de establecer el sistema de gobierno. Eso no se pudo dirimir finalmente porque hubo disidencias. El presidente Carlos Menem le tomó juramento como secretario de Cultura a Mario O'Donnell, en una medida tendiente a jerarquizar sus funciones, traspasando su jurisdicción del Ministerio de Educación a la Presidencia de la Nación. Se han dicho barbaridades sobre nuestra presidenta, sobre el gobierno. Somos gente seria, tenemos una raíz peronista, una raíz nacional popular, y afortunadamente eso se va a notar y se nota en todos los trabajos que hacemos. Parecen coincidir esos dos sectores irreconciliables, esas dos lecturas, ¿no? De la historia liberal y la historia revisionista en un prócer, que es el libertador, justamente José de San Martín. Sí, pero no. O sea, las dos coinciden en que es el campeón. Pero fíjate vos que la historia liberal, la historia oficial, nos da un San Martín mutilado de ideas. Si salimos a la calle ahora y a alguien que pasa le preguntamos, bueno, pero ¿qué pensaba San Martín? Es decir, no sé qué. Subió montañas, libró batallas. Porque San Martín era un hombre inclinado hacia el federalismo. Por eso es que Rivadavia lo obliga al exilio, porque de alguna manera se está hablando en las provincias de una constitución federal que llevaría a San Martín como autoridad máxima. Y San Martín es un estadista. Yo escribí una obra de teatro que se llama El Encuentro de Guayaquil, que la dirigió Lito Cruz y se dio durante bastante tiempo, donde yo imagino qué es lo que hablaron estos dos estadistas, grandes figuras que fueron Bolívar y San Martín. San Martín era un hombre de ideas. Vos también trabajaste perfiles de personalidades que tienen sesgo autoritario, como es Juan Manuel de Rosas por un lado o Ernesto Che Guevara por el otro, ¿no? Y no sin cierta admiración. ¿Cómo compatibilizás ahí el tema, de las ideas con, bueno, de pronto medidas polémicas, fuertes, ¿no? Jorobadas. Yo cuestionaría tu calificación de personas autoritarias. Rosas, básicamente lo que caracteriza a Rosas, que fue un gran jefe popular, el primer gran jefe popular de la Argentina. Un hombre que mantuvo a raya la oligarquía porteña durante más de 20 años, un hombre que se comprometió con los intereses de los gauchos, de los orilleros, de los afrodescendientes, al cual se le ha hecho toda una fama. ¿No? ¿No tuvo un perfil sanguinario? Eran violentas las épocas. Si vos ves la cosa que hacía Sarmiento, los unitarios también, digamos, ¿no? Si vos vieras cómo Paz mataba a todos los prisioneros después de una batalla, eran tiempos violentos. O sea, sobre Rosas se armó toda una campaña de descrédito para justificar la invasión anglo-francesa y después para justificar la traición de Urquiza cuando
da vuelta el ejército y finalmente lo derrota en Caseros. Igual hubiera sido mejor que hubiera seguido Manuel Dorrego, que parecía más democrático, más amplio, ¿no? Manuel Dorrego pero la experiencia de Dorrego es lo que le enseña a Rosas, que los unitarios no son nenes de pecho, que cuando tienen que defender sus intereses, matan. La muerte de Dorrego no es solamente una muerte, no es una muerte emocional, en que un jefe de batalla mata al jefe contrario, sino que fue una decisión tomada alrededor de una mesa en Buenos Aires, donde estaba Martín Rodríguez, Salvador María del Carril, Segundo Agüero, muchas calles y avenidas, Rivadavia, el representante de Rivadavia, donde ahí deciden, a Lavalle, le ordena a Lavalle que lo mate a Dorrego. Y después de la muerte de Dorrego, el ejército sale a acabar con todo lo que es federal. Es un año en que hay más muertes que nacimientos. Eso no se sabe en la historia. O sea que te diría que la experiencia de Dorrego le enseña a Rosas que hay que manejarse con mano dura, que con los unitarios no se jode. La muerte de Dorrego es lo que precipita las guerras civiles, porque las provincias, los jefes provinciales, los caudillos también aprenden eso, que Buenos Aires no quiere negociar. Buenos Aires no va a negociar nada, está decidido a defender sus derechos, su prioridad, quedarse con todos los recursos de la aduana. Ahora, como tenés tantas facetas, ¿no? De escritor, de cuentos, de historiador, de político, de diplomático, queda un poco allá a lo lejos, vos al principio de la conversación sí lo trajiste a colación, tu base de médico y psicoanalista, ¿no? ¿La época de oro del psicoanálisis fueron los 60 o era el que se revelaba en esa sociedad post-primer peronismo? ¿Y dónde está ahora el psicoanálisis? Yo creo que había una gran idealización del psicoanálisis. Fue una generación de los 60, el principio de los 70, porque después viene la tragedia, ¿no? A mediados de los 70. En que se creía mucho en el psicoanálisis, o sea, si nos peleábamos con nuestra pareja, ya íbamos a hacer psicoanálisis. ¿Se convirtió en nueva religión? Creíamos, por lo menos teníamos mucha confianza en que nos ayudaba a vivir mejor. Y así fue. Pero creo que luego poco a poco quedó dedicada, digamos, iluminando una zona, digamos, en la que puede trabajar bien, pero que no es milagrosa. Es decir, requiere un compromiso, requiere trabajo, requiere tiempo. ¿Por qué elegiste ser psicoanalista? Yo fui médico por esas decisiones. Yo creo que fui médico básicamente porque quería acercarme a mi padre, inconscientemente te estoy diciendo, que era médico y con el cual tenía una distancia, más bien porque él era una persona muy recatada, digamos así, muy reservada. Y quizás fue una idea, bueno, voy a hacer. En esa época uno elegía entre ingeniero, abogado, médico, ¿no es cierto? No había mucho para elegir. No había, porque dice, ¿por qué fuiste historiador? Porque no se elegía la carrera de historiador en aquel tiempo. Tampoco sé si lo hubiera elegido. Y luego ya una vez siendo médico, verdaderamente no he tenido nunca una gran vocación por la urgencia, ¿no es cierto?, por la cirugía, sino que yo siempre... ¿Atendiste? ¿Perdón? ¿Atendiste en alguna época? Sí, atendí psicoanalíticamente. Y durante mi estudio médico hice guardias, esas cosas, ¿no? Pero yo siempre tuve una inclinación hacia lo humanístico, ¿no? Si vos dijeras, soy Pacho O'Donnell, y elegir en la tarjeta... Escritor. Escritor. Escritor, sí. Escritor. Eso abarca también dramaturgo, que lo dejaste Obvio, fuera. Obras de teatro. Y, sí, pero el psicoanálisis, yo trabajé bastante tiempo con psicoanálisis. Sí. ¿Y sigue, digamos, estando en tu base de sustrato? Claro, absolutamente. Porque además, como te dije hace un rato, yo he sido un neurótico grave y para mí el psicoanálisis fue un aspecto muy importante de mi posibilidad, no de dejar de ser neurótico grave, porque lo sigue siendo, pero sí de haber podido arreglármelas en la vida. ¿Te autotrataste un poco? No, fue realmente un tratamiento psicoanalítico muy ortodoxo de una terapeuta que luego falleció, que era Jochebed Barpal de Katz, una persona que se comprometió mucho con mi problema. Y bueno, y entonces el psicoanálisis está... ¿Hoy cómo está? Está presente en todo. Cuando yo escribo, por ejemplo,
mi biografía del Che Guevara, en distintos momentos he comentado, bueno, ahí hay una visión psicológica del Che, o sea, hay una búsqueda de la y es posible, no es voluntaria, no está buscado, pero yo creo que el psicoanálisis me aparece en todo. Me aparece todo porque es una dimensión, sobre todo cuando te ha servido el psicoanálisis, es una dimensión extra que vos tenés, una dimensión de lucidez y de comprensión extra que yo agradezco mucho. ¿Te metiste en la política o la política te sorprendió a vos y dijo, ven para acá? El tema es que cuando yo volví de mi exilio, Saguier, que era el intendente que me había nombrado Alfonsín, en esa época se los nombraba el presidente, me llama para ser secretario de Cultura. He tenido el honor de ser el primer secretario de Cultura de la democracia, o sea, fue una experiencia extraordinaria. La última, Pacho, ver la vida con un ojo marrón y otro ojo de color celeste, ¿hace que la percibas de una manera particular o no? No sé hasta qué punto me marcó eso de ser distinto, ¿no? Distinto en el verdadero sentido de la palabra. Cuando era chico me pasaba que yo entraba a un almacén, ¿no? Entonces la vendedora se daba cuenta, o ya sabía, porque el almacén no iba. Entonces armaba todo, tenía que salir afuera a la vereda y abrirme los ojos. Es algo raro, es parte de un síndrome. Yo tenía un mechón blanco, era una hipoacusia izquierda, era parte de un síndrome, era parte de... Me chimentaron que lo usabas también con las chicas, eso, ¿no? Claro, porque yo era muy tímido, pero el recurso que había descubierto era que decía, qué lindos ojos tenés. Entonces la otra que decía, miraste los míos. Entonces, ¡oh! Entonces ahí podía arrancar el principio de una charla y ya después dependía de mi capacidad de sostener y de prolongar la charla. ¿Sí? ¿Hasta qué pasó? Una vez le hiciste ese cuento a una chica que sabía lo que tenías, ¿no? Sí, no, me han hecho el chiste famoso. Tenés un ojo marrón y otro azulado. ¿Viste que hay un chiste? Claro. ¿No? Porque para vos, decir, tenés un ojo marrón y otro azulado. No, ¿cómo? Yo decía, sí, es cierto. ¿No? O sea, más de una vez me ha pasado eso. Después me ha pasado, por ejemplo, gente que se acerca y me dice, ¿me puedes decir si tu ojo verdadero es de vidrio? Porque jugué una apuesta ahí con los amigos. Entonces, hay muchas anécdotas. Una vez vinieron a hacer una entrevista y el fotógrafo se me acercaba mucho con la cámara. Le dije, me parece que vos me querés sacar fotos de los ojos, no es problema sacarme. Eran 7 días, me acuerdo, pusieron un ojo en una página y el otro ojo en otra página. Sí, siempre ha sido... Vos sabés que he visto 2 personas en mi vida nada más que tienen un ojo azul y otro ojo marrón. Una vez en Lima, un norteamericano, un hombre bastante grande, y después en la esquina de casa, en una plaza que hay en la esquina de casa, una chiquita que tenía, y me impresionó lo marcado, lo visible que eran. Pensé que sí era muy visible, pero es raro. Por suerte, tengo una dificultad de discriminar los colores. Que seguramente tiene que... No daltónico. No, es como que a veces no percibo bien si es un marrón o un verde. A veces tengo que preguntarle a mi señora qué color es esta corbata, digamos, ¿no? Porque no llego a percibir muy bien los colores. Seguramente tiene que ver con eso. Gracias, Pacho. No, gracias a vos. Un honor.